Sociedad de la Nieve de Netflix. ¿Qué pasó realmente en la tragedia de los Andes? En enero del 2024 se estrenó en Netflix la película La Sociedad de la Nieve, que cuenta la historia del avión uruguayo que en 1972 cayó en la cordillera de los Andes, y donde 16 personas lograron sobrevivir luego de 720 días. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí en Rimazun te lo contamos. El accidente. El 13 de octubre de 1972, el vuelo charter Fairchild FH227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a 45 personas, se estrelló en la cordillera de los Andes, en el glaciar Valle de las Lágrimas, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina, a 1.200 metros de la frontera con Chile. El avión transportaba a 5 tripulantes y 40 pasajeros, incluidos 19 miembros del equipo de rugby All Christians Club, junto con algunos familiares, simpatizantes y amigos. El accidente aéreo y la supervivencia posterior se conocieron como Tragedia de los Andes y Milagro de los Andes respectivamente. Mientras el avión cruzaba los Andes, las nubes cubrían las montañas, por lo que los pilotos creyeron erróneamente que la aeronave había sobrevolado Curicó, donde viraría al norte para iniciar su descenso al aeropuerto Los Cerrillos de la capital chilena. No se dieron cuenta que las lecturas de los instrumentos indicaban que aún se encontraban a aproximadamente 70 kilómetros de Curicó. La aeronave comenzó a descender antes de tiempo mientras aún sobrevolaba los Andes, impactando contra el filo de una montaña. Ambas alas y la sección de cola se desprendieron del fuselaje. El resto de este se deslizó por la montaña a una velocidad aproximada de 350 km por hora, descendiendo unos 725 metros y se estrelló finalmente contra el hielo y la nieve del glaciar, a 3.570 metros sobre el nivel del mar. La búsqueda fallida. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda del avión y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los días siguientes, pero no lograron divisar el fuselaje blanco contra la nieve de la montaña. El 21 de octubre, los esfuerzos de búsqueda se cancelaron en contra de los deseos de los familiares, quienes continuaron la búsqueda por cuenta propia, alquilando aviones civiles y militares chilenos. De los 45 ocupantes a bordo, 29 perdieron la vida debido al impacto inicial y a las condiciones extremas. Los 16 restantes enfrentaron una lucha desesperada por la supervivencia, marcada por decisiones impensables en circunstancias normales. Supervivencia. 3 miembros de la tripulación y 10 pasajeros murieron por el impacto, y 4 personas fallecieron durante la primera noche debido a las gélidas temperaturas y a sus graves heridas. Fernando Parrado, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, viajaba con su madre Eugenia Dolgay y su hermana Susana. Lamentablemente perdió a ambas en el accidente. En las semanas posteriores fallecieron 12 personas más, 8 de ellos por una luz de nieve. Los sobrevivientes tuvieron que enfrentar condiciones extremas, como temperaturas bajo cero, avalanchas, falta de alimentos y agua. Todo esto mientras trataban de mantenerse con vida en un ambiente hostil. Ante la desgracia, los pasajeros debieron organizarse y establecer roles para sobrevivir en la montaña. Algunos se encargaban de derretir hielo para conseguir agua bebible, otros de buscar y racionar alimentos de los equipajes encontrados, y otros tantos de encontrar ropas o telas que pudieran servirles de abrigo. Por otro lado, se organizaron excursiones para encontrar la cola partida del avión, de donde podrían extraer baterías para hacer funcionar la radio de cabina. Al poco tiempo del accidente, los sobrevivientes avistaron un avión sobrevolando la montaña y creyeron que éste les había hecho señales de haberlos visto. Ante esto, se dieron una pequeña celebración, comiendo y bebiendo los pocos recursos que tenían, tales como botellas de vino y chocolates que eran regalos que habían comprado para llevar a sus familiares en Uruguay. Sin embargo, esto no era así. El avión no los había visto y nadie tenía idea de dónde estaban, por lo que la situación se volvió crítica. Ante la falta de alimentos, llegaron incluso a comer pasta dental en raciones mínimas para asegurar su duración. Carne humana. Al paso de las semanas, era claro que encontrar alimento en condiciones tan extremas iba a ser imposible. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar no habían plantas ni animales, y las condiciones del grupo no eran aptas para iniciar un traslado masivo por la montaña. Así que, movidos por la necesidad, tomaron la decisión de consumir la carne de los fallecidos en el accidente. Para aceptar esta idea, algunos se apoyaron en su fe católica, comparando esta acción con la Eucaristía. El sobreviviente Pancho Delgado dijo: llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí
nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Nosotros no queremos que esto, que para nosotros es una cosa íntima, sea ni manoseada ni tocada, cosas por el estilo. Al inicio, algunos se negaron a consumir carne humana, pero al pasar de los días entendieron que sin ello la supervivencia sería imposible. Llegado un punto, varios de ellos incluso dieron permiso a sus compañeros de consumir sus cuerpos si llegaban a perecer en la montaña. Otro aspecto a mencionar es que cada noche rezaban comunitariamente el rosario, dirigido por Carlitos Páez con un rosario que le regaló su madre, lo cual les daba paz y les ayudaba a mantener la fe y la esperanza. Una parte especial era el Dios te salve, que en un momento dice: a ti te llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Como dato curioso, el lugar donde cayó el avión es el glaciar llamado Valle de las Lágrimas. El último que murió fue Numa Turcati, un 11 de diciembre de 1972. Numa fue una de las piezas claves y uno de los que más motivó a sus compañeros para subsistir. Antes de morir, Numa escribió en un papel: no hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Expedición para buscar ayuda. Después de 72 días de luchar por sobrevivir en la cordillera de los Andes, Nando Parrado y Roberto Canessa decidieron que era hora de buscar ayuda. El 12 de diciembre de 1972, los dos hombres comenzaron con su épica caminata hacia la civilización. Para sobrevivir, se pusieron la ropa más abrigada y resistente que tenían. Con telas impermeables que encontraron en la cola del avión, hicieron sacos de dormir improvisados. Y también llevaban calcetines con trozos de carne de sus compañeros muertos para poder comer durante el viaje. La caminata fue extremadamente difícil y peligrosa. Los dos hombres tuvieron que escalar picos de más de 4.600 metros de altura, utilizando únicamente sus arneses de seguridad como equipo improvisado. También tuvieron que cruzar ríos helados y enfrentarse a avalanchas y tormentas de nieve. A pesar de las dificultades, Parrado y Canessa perseveraron y finalmente llegaron a un valle sin nieve el 22 de diciembre de 1972. Allí avistaron a un hombre a caballo llamado Sergio Catalán, un vaquero chileno quien les proporcionó ayuda y finalmente, tras una larga cabalgata de 11 horas, logró dar aviso a las autoridades chilenas, quienes iniciaron el inmediato rescate. Rescate y consecuencias. El 20 de diciembre de 1971, 72 días después del accidente, los rescatistas lograron llegar a los sobrevivientes que aún estaban en la montaña. De los 45 ocupantes originales, solo 16 habían sobrevivido. La noticia conmocionó al mundo y dio lugar a una profunda reflexión sobre la resistencia humana en situaciones límite. Este evento fue conocido como el Milagro de los Andes. La tragedia dejó cicatrices emocionales y físicas duraderas en los sobrevivientes, siendo la decisión de comer carne humana la que más polémica ha causado. Sin embargo, luego que Pancho Delgado respondiera a esa pregunta con la comparación de la Eucaristía, la opinión pública dejó de tocar el tema. Han sido pocas veces las que los supervivientes se han juntado para discutir el tema en medios de comunicación, pero algunos de ellos, como Roberto Canessa, cuentan su experiencia en conferencias y encuentros. Algunos de ellos se encuentran en YouTube. Sus experiencias inspiraron relatos de coraje, fe, amistad y la capacidad del espíritu humano para superar las adversidades más extraordinarias. La historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes se convirtió en un testimonio de la lucha por la supervivencia, del trabajo comunitario, de fe y esperanza, de compartir los talentos y de la fuerza de la voluntad humana. Si quieres saber más historias como esta, síguenos en nuestros canales de YouTube y Facebook. Somos Rimasun, tu mundo en quechua.